Antes de nada, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Pablo, por esa maravillosa presentación. Y bueno, deciros que yo he seguido desde casi los comienzos, 7, 8 años, el apogeo de Héroes de Cavite, 5 añitos, desde la pandemia, ¿verdad? Que sí, que empezó todo por Zoom. Y hacen un trabajo realmente que merece la pena y hay muchísimo trabajo detrás. Nada más por verlo, ellos ya se dan por satisfechos, pero aparte es que uno aprende. Como bien ha dicho Antonio, el tema que esta tarde nos acompaña no es lo que se suele escuchar en Héroes de Cavite, pero por enlazar un poquito sí que os diré que Julio Romero de Torres pues estaba muy ligado a Argentina, que Julio viajaba mucho a Sudamérica, que hay muchísima obra y muchísimo trabajo de Julio Romero de Torres allí. Y bueno, yo lo que quiero principalmente, también acompañando a mis compañeros, es desmentir un poquito la leyenda negra que baña este país en todos los aspectos, no solo en la historia, en la política, etcétera, sino también en los personajes literarios y los personajes artísticos. En el caso de Julio Romero de Torres, seguro que todo el mundo conoce de él La chiquita piconera, El billete de 100 pesetas, la imagen que sale del anís de la Castellana y alguna poquita cosita más, y que es cordobés, por supuesto. Espero que eso también, pero no la finalidad que Julio Romero de Torres tenía como pintor, y eso es lo que hoy me gustaría explicaros. Tengo muchos propósitos. Uno de ellos es enseñaros quién era Julio Romero de Torres, por supuesto hablar un poquito de su familia porque es súper importante, los pilares de dónde venimos, la finalidad que Julio Romero de Torres tenía en su obra, porque tenemos que desvincular dos cosas de Julio. Una es su obra simbólica y otra cosa es su trabajo, porque como pintor tenía que trabajar y además fue un pintor que pudo vivir de su trabajo, en concreto de sus retratos, que hay muchísimos, y el año pasado hubo una gran subasta de retratos porque el año pasado fue el centenario del fallecimiento de del nacimiento de Julio Romero de Torres. Entonces se celebró y bueno, pues salieron a subasta una barbaridad de cuadros que ya los herederos de quienes lo encargaron pues se están despojando de él. Así que mi intención es esa, que conozcáis al verdadero Julio Romero de Torres, que cuando veáis un cuadro de Julio Romero de Torres sepáis leerlo, y no es contradictorio, es que los cuadros se leen, aparte de sentirlo, que aquí ya hay quien tenga más duende o menos duende, pero que sepáis leerlo, ¿de acuerdo? Y con vuestro permiso voy a comenzar. Bueno, pues aquí tenemos, he visto antes que por ahí se han sentado y les ha extrañado que debajo del título que pone Vida y obra de Julio Romero de Torres, 1874-1930, ponga Córdoba, Madrid, Córdoba, porque nació en Córdoba, fue a Madrid y terminó en Córdoba, digamos que fue su recorrido, aunque entre medias, como bien he dicho antes, viajó mucho a Sudamérica y por supuesto a Italia y a Tánger. No fue un pintor que saliera mucho de viaje, fue a Italia de hecho solo 2 veces, era un pintor de estudio, pero era un gran pintor. Y vamos a comenzar. Como he dicho, los pilares fundamentales de cada persona, son fundamentales para el resto y la personalidad y el futuro de una persona. Julio nace en una familia donde se desayuna cultura, se almuerza cultura, se merienda y se cena cultura. Una familia donde su padre, su hermano y todo el mundo está ligado con la cultura, hasta las mujeres, que en esa época precisamente poco pintaban, por decirlo mal y rápido, pero es verdad, dentro de la casa había una especie de, y esto le va a gustar mucho a la gente de estas nuevas generaciones, matriarcado. A mí no me gusta la palabra, pero es verdad. De puertas para adentro las mujeres eran las que llevaban la economía de la casa y las que disponían, y los hombres de puertas para afuera. Esto no es machismo, es que era así, literal. La que mandaba era las madres y luego cuando fue su esposa, etcétera. Os presento a la familia. A ver si quiere, a la familia Romero de Torres, ¿vale? Como veis, bueno, la foto nos puede dar una idea de la situación económica de donde viene esta familia. Rafael Romero Barros, que es el padre de Julio, no se ve, ¿verdad?
No tengo pulso, no lo veis. Vale. El señor que está apoyado sobre la mesa con bigote y la chaqueta abierta es el padre Julio Romero de Torres. Este señor vivía en Sevilla y le dijeron que se fuese a Córdoba porque a ustedes les suena la desamortización de Mendizábal, ¿verdad que sí? Después de la desamortización de Mendizábal y la que vino a continuación, unos 20 años o 30 años después, hubo un problema en España y es que un gran problema, y es que había mucho arte acumulado en muchos sitios y no se sabía lo que hacer con él. Y de ahí es de donde salen los museos arqueológicos, los museos de pintura, y es cuando empiezan a habilitarse espacios. Entonces lo mandan a Córdoba para que, mira, vete para Córdoba porque aquello es un caos, y realiza un museo arqueológico. Él funda el Museo Arqueológico en Córdoba, concretamente en la Plaza del Potro. Esa casa que veis ahí, esa puerta principal, es donde se accede a la casa donde vivieron los Julio Romero de Torres durante muchísimas generaciones, hasta que la cerró la hija de Julio, ¿vale? Por deciros, aprovecho y os lo digo ahora, Julio tuvo 2 hijas y un hijo. Ninguna de sus hijas se casaron. Como digo, eran muy adelantados a su época, sabían lo que hacían perfectamente, y el hijo de Julio Romero de Torres, por su condición sexual, no tuvo descendencia. Así que con Julio, con los hijos, se termina el linaje de los Romero de Torres. Luego hay algunas sobrinas, pero que tampoco tuvieron descendencia. Lo que sí continúa es por parte de su cuñado, Rafael Pellicer, el hermano de su mujer. Sí hay ahí, creo que todavía queda un descendiente por Madrid, creo, no lo sé seguro. Aquí, simplemente en esta imagen, bueno, pues deciros que todo lo que se ve en la imagen era un hospital que fundó Isabel la Católica en su momento, en Córdoba, pero cuando los hospitales dejaron de ser sitios donde la gente iba a morir, sino cuando ya iban realmente a recuperarse, que eso todos sabemos, que antes los hospitales te metían en un hospital y de allí no salían. No, este se fundó ya con esa intención, con la intención de recuperar a la gente. Después, evidentemente, pasó a monasterio, luego pasó a casa palaciega, luego se fue dividiendo, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, terminó. Ellos concretamente habitan en la parte trasera de la casa palaciega, que como quedó en las últimas condiciones, que era realmente donde estaban las caballerizas, donde estaba el servicio, y no es una gran casa, pero tenían una muy buena administración económica y de organización. Llegaron a vivir 12 personas en esta casa, mantenidas por Julio Romero de Torres cuando estaba trabajando en Madrid. Aquí doy una serie de señas, que esta no es la única casa de España que ha vivido todos estos acontecimientos políticos, pero sí me resulta muy curioso que no solo lo haya vivido la casa, sino que lo haya vivido toda la familia en esta casa. Lo voy a decir muy rápidamente sin centrarme en fechas, ¿vale? Cuando llegan Rafael y Rosario estaba la reina Isabel II, luego vino el sexenio democrático, el reinado de Amadeo de Saboya, la breve república, la restauración borbónica, el reinado de Alfonso XIII, la regencia de Doña María Cristina, el reinado de Alfonso XII, la regencia de Doña María Cristina, el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil Española, el nuevo régimen, la transición democrática y la creación de las comunidades autónomas. ¿Y por qué he añadido la creación de las comunidades autónomas? Porque esto tiene una gran culpabilidad y una gran culpa de que a Julio Romero de Torres se le conozca como un pintor folclórico que pintó a la mujer morena de Andalucía y ya está. Y eso no es así. Julio Romero de Torres fue muchísimo más, y os lo voy a enseñar esta tarde, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Rafael Romero Barro, el padre. No sé si han visto este cuadro alguna vez, pero les puedo asegurar que cuando el cuadro, bueno, se tiene el cuadro está, perdón, me lo he saltado, voy a retroceder un poquito. Aquí tenemos el Museo de Julio Romero de Torres y tenemos el Museo Arqueológico de Córdoba, ¿de acuerdo? Y en él tenemos el Museo de Bellas Artes, y en él tenemos este cuadro, por ejemplo, que es del padre de Julio Romero de Torres, Rafael Romero Barro. Este cuadro, cuando te pones delante de las naranjas, los pelillos de la naranja te hacen cosquillas en la nariz, del realismo puro que tiene. Como veis, la tendencia suya, por si no entendéis mucho de arte, no os preocupéis porque voy a intentar poneros en contexto, es de un romanticismo tardío. En el romanticismo tardío, sobre todo, se pintaban bodegones y situaciones costumbristas de, bueno, pues gente haciendo picnic, muy de Sorolla, muy sorollista, evidentemente, ¿no? Y con la calidad que, bueno, este hombre tenía un nivel tremendo y una calidad en su pintura tremenda que heredan, curiosamente, Julio Romero de Torres, Enrique y Rafael.
luego tiene otros hijos, pero no heredan la vena artística, pero de 7 hermanos que son 3 de ellos sí. De hecho, Rafael Romero de Torres, es becado por la Academia de Bellas Artes en Roma 2 veces, cosa que Julio no consigue, ¿vale? Rafael Romero Barros, cuando llega a Córdoba, hace cosas muy importantes, no solo levantar el Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes, del cual se termina siendo profesor, sino que conocen ustedes Medina Zahara, ¿verdad que sí? Medina Zahara no ha estado desde que se construyó hasta como la vemos ahora, no ha estado así siempre. Hubo un momento en el que Medina Zahara no existía, estaba bajo escombros, bajo hierba, bajo, en fin, ahí olvidada. Rafael Romero Barros, junto con sus compañeros, descubrieron, entre comillas, Medina Zahara y la limpiaron. No la descubrieron, sino que la dieron a conocer porque encontraron su valor. Y de la misma manera también hicieron muchas cosas parecidas en la Mezquita Catedral de Córdoba, porque es mezquita catedral, ¿de acuerdo? En el momento en el que Rafael llega, solo se utilizaba la parte católica, la catedral. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo grande que es la mezquita, los rincones que tiene la mezquita servían para almacenaje de columnas, almacenaje de vigas, almacenaje de cosas del obispado. Rafael lucha muchísimo, hay muchísimos telegramas en los que pide constantemente a Madrid, por favor, vender al Ayuntamiento de Córdoba las casas que están alrededor de la mezquita para poder llevar allí las cosas, para poder llevar la sede del arzobispado, etcétera. No sé si han estado en la Mezquita Catedral de Córdoba, pero cuando entra al patio de los Naranjos, todas esas columnas que vemos también puestas y todas esas vigas que vemos arriba también, pues todo eso estaba dentro de la mezquita. Él hace una limpieza tremenda y luego también se dice que, eso lo he leído hace poco, no lo tengo en la diapositiva, que también descubrió Eduardo, uno del hermano de Julio Romero de Torres, unos baños árabes también en Jaén. O sea, es que les movía, era su vida. Igual que aquí tenemos a los compañeros que su vida es la historia y dan todo el tiempo que pueden, pues esta gente lo mismo y encima podían cobrar por ellos. Tenemos a Fernando Romero de Torres, que se quitó del medio, se fue a la aduana directamente, y Angelita. A Angelita le gustaba mucho la música y coqueteaba mucho con los amiguitos de su hermano Rafael, de su hermano Julio y de su hermano Enrique, porque resulta que su habitación, su balcón, daba al patio, que es, digamos, lo que une el Museo de Julio Romero de Torres con el Museo de Bellas Artes. Entonces ya se ponía en el balcón, tocaba la música y los jovenzuelos allí se hacían como que salgo, que no salgo, que me enciendo el cigarro, que no. Y bueno, esos eran los coqueteos que más tuvo. No tuvo más porque no tuvo ni siquiera relaciones. Aquí tenemos a Enrique, que es el que os he dicho que acompaña a Julio Romero de Torres y es una figura muy importante y es el bastón de Julio en muchísimos momentos. Fijaros cómo pinta, os pongo al lado para que veáis la calidad y hasta donde llegaba la familia. O sea, todos tienen una capacidad tremenda. No sé si es los genes, dicen que los genes van evolucionando con ciertas cosas, pues yo creo que el tema artístico evoluciona también porque es impresionante. Todo también lleva un doble sentido, aquí se llama ropa tendida, ¿no? Somos andaluzas, sabemos perfectamente lo que significa, pero la calidad es buenísima. Ellos sí continúan la línea del romanticismo tardío, del costumbrismo del padre. Y luego tenemos aquí, es una lástima que no la puedan ustedes apreciar en su tamaño, que también está allí en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, porque los últimos sacramentos. Bueno, ahí tenemos a un hombre que está evidentemente en la última, no sabemos si porque le han dado una paliza o porque ha estado de borrachera. El caso es que ha llegado a su casa, está todo hecho un desastre, al fondo tenemos a la mujer lamentándose con su hijo y bueno, le están dando la extrema opción. Os pongo lo que para mí es la mejor obra de Julio Romero de Torres. Esta es La muerte de Julio Romero de Torres. ¿Por qué para mí es su mejor obra? Primero, porque no sé qué cuadro elegí de Julio Romero de Torres para decir este es mi favorito. Y segundo, porque creo que como persona su mejor obra fue como le quiso Córdoba, como le quiso España y lo que él dejó. En estos tiempos, en 1930, Córdoba no se había movilizado jamás de esta manera por el fallecimiento de nadie. Había habido entierros de marqueses, de capataces, de lo que queramos, pero en ningún momento había habido esta movilidad. A Julio le quería
todo el pueblo. Y cuando digo todo el pueblo, digo el que en ese día venía, como digo yo, de ganar el jornal, el que iba bien lleno de loción de agua de colonia, el que no salía de su casa, iba con el pulsar, todo tipo de gente. No lo llegan a meter ni siquiera en el carro fúnebre, la gente se peleaba por llevarlo. Le hacen un recorrido especial por Córdoba para que se pueda despedir de sitios emblemáticos y decretan 3 días de luto, cosa que tampoco había pasado nunca en Córdoba. El alcalde de Córdoba llega, besa los pies de Julio Romero de Torres, se gira y dice: decreto 3 días de luto a partir de hoy, y pido que todo el mundo vaya de luto, los hombres con el brazalete, las mujeres de luto y con las mantillas, si puede ser, pendones en los balcones, los establecimientos cerrados, tabernas, etcétera. Eso no había pasado nunca. Luego, después, con la muerte del torero, con Machaquito, creo que fue, también Machaquito puede, o también otro torero, Lagartijo también, sí, ya sí, efectivamente, ya el toreo en el mundo cordobés es muy importante, ¿no? Pero Julio, es verdad que como se volcó el pueblo, no se había visto nunca. Aquí vamos a comenzar con su trayectoria artística, ¿vale? Súper rápido la evolución. Os he puesto esta foto porque, bueno, engloba mucho lo que fue toda la vida de Julio. Eso es una imagen de una película muda de 3 horas, una maravillosa película muda de 3 horas que recomiendo. Ese es el maravilloso señor Don Valle Inclán. La película se llama La Malcasada. Julio Romero de Torres sale en el minuto 1:30. Lo digo por si alguien quiere mirarlo. Muy poquitos segundos, no sale más, pero bueno, la película está muy bien, la verdad. Y ahí hay una serie de cuadros, sobre todo el que tenéis al fondo, de 2 mujeres desnudas, que ahora después hablaremos de él, ¿vale? Pero que ya lo tenemos en España. Y bueno, en esta película, lo digo de verdad, no voy a hacer ningún spoiler y no me voy a centrar, pero salen unos personajes que ustedes no van a esperar, que os aseguro que no van a esperar, militares entre ellos. Así que yo de verdad que si le podéis echar un vistacillo a la película, echársela. Bueno, este es el primer dibujo con el que Julio gana algo honorífico, es simbólico, ¿vale? Tiene 18 años, 16 años y bueno, es una mujer fumando, ya aquí vemos la rebeldía, y lo hace en una paleta de pintor, ¿de acuerdo? Julio nace, quiero contar esto para la gente que le gusten estos temas. Julio nace en luna nueva. No sé si hay gente a la que le gusten estas cosas, pero es que vamos a hablar de simbología. Entonces, cuando alguien se dice que nace en luna nueva, es que va a cambiar un ciclo en la familia. Y efectivamente, Julio lo hizo. Sus hermanos pintaban como dioses, y él también, pero él cambió. Él cambió su técnica, cambió su camino, cambió su intención, y dio un gran cambio, y se pasó al simbolismo. Así que sí, efectivamente, por lo menos en el nacimiento de Julio Romero de Torres, lo de la luna nueva fue verídico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos sus primeros pinitos. Eso es el que tenéis, bueno, vuestra izquierda, un viaje a Tánger, no viaja mucho como he dicho antes, y bueno, ahí hace bocetos y sigue él haciendo paisajes, etcétera. Y a la derecha ya podemos ver algunas pinceladas y ya el estilo de Julio, que son las mujeres, ¿vale? Son las mujeres votando, están votando, ¿vale? Es una pancarta que aclamaba a la votación de publicidad, que llamaba a las mujeres. Se le encargaron muchísimo, porque sobre todo fue una persona muy trabajadora, muchísimos carteles. Seguro que os sonarán los carteles, los que más os suenen, los carteles de explosivos. Esa mujer morena con el arma en la mano, os sonará, esa mujer que se parece a la de Julio Romero de Torres, efectivamente. O carteles de feria que le encargan de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, etcétera. El que veis aquí, el que veis ahí con la bandera de España y con la Cruz Roja, el que es de la Cruz Roja, lo tenéis todos localizados. La señora que está, es una corrida patriótica que se realizó para recaudar fondos a las familias, a las mujeres viudas del desastre anual que ocurrió en África. 11.500 militares que pertenecían al ejército español, creo que fueron los que cayeron en ese desastre anual y bueno, pues se iba a hacer una corrida patriótica que se iba a realizar en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Lo que pasa es que, bueno, por temas atmosféricos, lluvia, no se pudo realizar, pero a él le encargaron
el cartel de la corrida de toros. Esto lo digo pues para que veáis que también tenemos que ver con guerra y con cositas de estas, estábamos al día de todo. Se dice de Julio Romero de Torres que hay una etapa de su vida, 10 años, en las que estuvo vaganduleando por Córdoba y viviendo la vida. Eso no es verdad. Julio es cierto que quiso ser cantador de flamenco, ¿vale? Y tocaba la guitarra, como buen cordobés, pero no tenía duende en el estómago. Y para ser cantador de flamenco tienes que tener duende. Él tenía duende para otra cosa, pero no para cantar. Entonces se movía mucho por las tabernas y por los tablaos de flamenco, y ahí descubrió otro mundo muy desigual al que él tenía en su clase social, porque las clases sociales existen, han existido y seguirán existiendo. Le llamó muchísimo la atención, y es verdad que tuvo un parón. ¿Pero por qué tuvo un parón? Pues porque tuvo una crisis existencial, es decir, él no quería, no es que no quisiera, porque pintaba como los dioses, pero necesitaba algo más. Cuando tú necesitas algo más tienes que pararte y verte desde fuera y conocerte, y es lo que hizo Julio, pero lo que no dejó nunca fue de trabajar. Aquí tenemos algo que nadie conoce, y es la revista que se llama La Gran Vía. La revista, todavía no estaba construida la Gran Vía de Madrid. Voy a ir dando saltos, a lo mejor no suena, voy a estar hablando de Córdoba y Madrid continuamente porque su vida fue así, ¿vale? Entre Córdoba y Madrid. La Gran Vía de Madrid todavía no estaba construida, pero ya se estaba planificando un gran cambio en Madrid. Esta revista en la que él participa y hace continuamente ilustraciones, de hecho, cada vez que sale, que creo que son cada 15 días y la revista dura unos 3 años, esas ilustraciones son de Julio Romero de Torres, por eso cobraba, él seguía trabajando, y muchísimos más encargos que le hacían del ayuntamiento, de carteles, etcétera. Es decir, que de estar viviendo la vida, nada, se estaba creando a sí mismo. Luego hay otra figura, bueno, vamos a partir, la que tienen ustedes más a su derecha, es de su hermano Eduardo, que como os he dicho antes, le acompaña en todo momento, ¿de acuerdo? Si veis, son del mismo padre, porque tienen la misma pincelada, la misma técnica. Bueno, os voy a enseñar una cosa que pinta Julio con unos 18, 20 años. Mira qué bonita era. Vamos a contar historias ya. Este cuadro que veis aquí, donde está la joven fallecida, sabéis lo que es un corral, ¿verdad que sí? Los corrales. Los corrales eran sitios, bueno, pues donde la gente que no podía pagarse su propia, una casa propia o un alquiler, etcétera, bueno, pues en el sitio donde se acogía a gente de clase media baja. Y resulta que en los corrales había una cosa muy particular, pero esto en todos lados, en Andalucía, en Madrid y en todos sitios, y es que la gente que vivía en la parte de abajo, que le pertenecía al patio y además tenía las mejores ventanas y los mejores alumbrados de todo, tenían que ceder cada vez que había algún acontecimiento importante en el corral, tenían que ceder su salón principal. ¿Para qué? Para bautizos, para comuniones, para bodas, para velatorios, para las cruces, aquí en Granada, para las cruces. Y entonces, esto ahora, por ponerlo en situación, está dibujado en un corral de Córdoba, etcétera. Y quiero que miréis, bueno, aparte que eso es de una trayectoria, cualquiera que vea un cuadro puede decir, eso es de una trayectoria ya de final, ¿no? De unos 50 y pico años de algún pintor. No, 18, 20, ¿vale? ¿Veis al jovencito que se asoma por la ventana? ¿Y veis al caballero que está dando el pésame con el sombrero en el pecho? Los dos son Julio Romero de Torres. Hay dos leyendas sobre este cuadro, sobre el nombre de este cuadro. Es cierto que los hermanos Becker, Gustavo Adolfo Becker y Valeriano Becker, en las leyendas, que también son dos hermanos inseparables, Gustavo Adolfo Becker no era nada sin Valeriano, lo que pasa es que solo conocemos a Gustavo, tienen una leyenda que se llama Mira qué bonita era. Mira qué bonita era, que se parecía a la Virgen de Utrera, ¿vale? Puede venir de ahí porque su padre había tenido relación en Sevilla con los hermanos Becker. De hecho, Julio Romero de Torres tiene dedicatorias de los hermanos Becker en su taller de la Plaza del Potro. O puede venir también, la historia quiero decir, o puede venir también porque se cuenta que Julio, cuando era pequeño, paseando por Córdoba, le llamó la atención de unos lamentos que había en un corral, se asomó por la ventana y es el jovencito que se está asomando y la está viendo a la joven. Quedó prendado y por lo visto enamorado de ella. Y con el tiempo, pues
nos hace un paso, ¿no? Como si tuviésemos una máquina del tiempo, y se retrata él mismo en ese momento ya de adulto, que todavía no lo ha olvidado y que le está dando el pésame. Es muy curioso. Y lo que tenemos al lado es otro cuadro también que se llama Conciencia tranquila. Bueno, la escena nos está presentando a un anarquista donde están poniendo patas arriba a su casa, y pues siempre la misma escena, ¿no? La mujer atrás diciendo madre mía lo que me espera, pero la serenidad del hombre. Sé que no se puede apreciar, es una lástima, pero si por algo pueden ir a Córdoba y pueden visitar museos, se lo recomiendo. La cara de ese hombre, la musculatura, la serenidad, te está diciendo, y como lo pinta, que es inocente. De verdad, no sé por qué lo ves y tú dices, lo está dejando súper claro. Y su tranquilidad, sobre todo su tranquilidad. Estos son otros muchos encargos que recibe Julio Romero de Torres. El caballero audaz. ¿Os suena estos librillos de la época? Esto sobre todo corre más por Madrid. La primera imagen que vemos, esta señora con la amapola, es una portada que Julio ilustra a su cuñado, que hace un libro de cuentos de la mezquita de Córdoba. Y ahí empieza ya, este se subastó el año pasado, en el 2024, por un dineral. Y es un trocito de papel así, pero es una maravilla quien se lo haya llevado, desde luego. Las dos imágenes que vemos después son las portadas de los libros, como he dicho, del Caballero Audaz, que son libros de aventura que se leían en la época y además eran muy conocidos, pero sobre todo de Despeñaperros para arriba. Y si os dais cuenta, al lado tenemos Horas de angustia, que es la misma mujer que luego utiliza en la portada. Horas de angustia nos refleja la situación de una madre que está esperando a que su hijo fallezca. Yo creo que horas más angustiosas que esas no puede tenerla una persona en la vida. Nos la presenta en una situación muy sombría. El cuadro no es que esté sucio, el cuadro está limpio, está bien, es que lo pinta así. Y luego tenemos a la derecha la siesta. Ahí parece ser que esa es de las pocas veces que Julio pinta a su mujer, a Francisca Pellicer. Nunca la pinta y muchísimo menos desnuda. Pero parece ser que aquí puede que sea ella. Es un estilo sorollista. Es cierto, de hecho Sorolla, cuando le visitaba en su taller y salía por ese pasillo, porque ese pasillo sigue existiendo, si visitan la casa, que de hecho ahora está abierto porque están abiertos los patios de Córdoba, está exactamente igual, hay muchas menos flores en el patio, pero ese pasillito y ese escalón sigue ahí. Y entonces Sorolla le decía a Julio, yo no sé por qué no sales del taller con las cosas tan maravillosas que tú tienes aquí fuera, porque claro, tenía esculturas que su padre se había traído de todos los sitios que había estado trabajando y demás. Y Julio decía, no lo va a entender nunca, igual que yo no voy a entender cómo puedes tirarte tantas horas pintando esos paisajes, porque claro, cada uno tiene su estilo, cada uno pues ofrece lo que tiene en su estómago, lo que el duende de su estómago le dice. Estos dos encargos también, os suena Porcuna, es un pueblo de Jaén, es un pueblo muy chiquitito. Si os suena, a lo mejor puede ser porque es verdad que el año pasado, estamos en el 2025, el 2024, ha sido muy conocido por esto del aniversario de Julio Romero de Torres, y resulta que le encargan una cúpula de una iglesia. Y un tríptico y varias imágenes más religiosas. Y a Julio le ocurre algo como a Caravaggio. ¿Conocen ustedes a Caravaggio? Caravaggio tenía la fama porque era verdad, ¿no?, de que sus modelos eran prostitutas y mujeres de la calle. Entonces era, unas peleas tremendas cuando a la Virgen María la representaba con una mujer que normalmente estaban muy hinchadas porque aparecían todas ahogadas en el río. Él compraba el cadáver, se lo llevaba a su estudio y ahí las pintaba. Caravaggio era un personaje. Entonces Julio Romero de Torres le ocurre algo parecido, y es que resulta que la Virgen que pinta aquí, al parecer, la mujer que coge como un modelo del pueblo, pues era una mujer que no tenía muy buena reputación. Y lo que hacen en Porcuna, por suerte, digo por suerte porque lo pudieron hacer peor, es poner unas tablas por delante y tapan la cúpula, pero al menos no la destrozaron. Hoy en día se está pidiendo que se restaure como patrimonio cultural y sinceramente creo que lo merece. Y por qué no, hay pueblos más pequeños y con menos cositas que son mucho más conocidos, pues que menos. Aquí estuvo Julio un año alojado en la casa de unos amigos, y hay una cosa que os quiero comentar porque va a salir. Le regalan un perro que es un galgo negro, al que le pone el nombre de Pacheco. Pacheco es muy común por estas tierras.
Y resulta que Pacheco era un bandolero que por aquella época estaba por los montes de Córdoba y hacía unas peripecias que a él le resultaban muy divertidas. Entonces le puso a su perro Pacheco. Ya hablaremos de Pacheco más adelante. Estos son 4 murales de alegoría a la arte. Es verdad que no son unos murales muy complejos. Esto se lo encarga la Asociación del Círculo de Amistad de Córdoba. Son enormes y si podéis verlos también os lo aconsejo. Están subiendo las escaleras y la verdad es que dan una iluminación muy bonita. Pues ahí tenemos la alegoría a la literatura, la escultura, la música y la pintura. La musa de la alegoría a la música también parece ser que es su esposa, Paca Pellicer, ¿de acuerdo? Vamos a contar una historia, vamos a contar un ciclo, el ciclo de la mujer. Señora, que me vaya a entender muy bien, y vosotros a lo mejor también, pero sobre todo a ella. Este es el ciclo, se llama Mal de Amores, y refleja muy bien lo que es el ciclo del amor. Fijaros en la joven, en la niña. La niña está dormida, y además dormida y feliz. ¿Por qué? Porque no conoce el amor ni el desamor, por lo tanto, porque es totalmente ajena a ese sentimiento y a ese sufrimiento, le da la luz en la cara y es totalmente inmaculada. Luego nos vamos a la figura que tenemos más delante, totalmente sombría, una cara que es un espectro, vamos, una muerta en vida, tiene su compostura, su cuerpo, su malestar y su dejadez es tremenda. Y luego volvemos a la figura mayor, que la está mirando y está sonriendo como diciendo, ay, yo también he pasado por ahí, y lo que te queda, ¿no? O ¿qué me vas a contar a mí que yo no sepa? El cuadro no tiene desperdicio. Y si os fijáis, está situado en el mismo sitio, ¿acordáis del de la siesta? Donde estaba la mujer vestida de blanco, pues es el mismo, es su pasillo. El pasillo de su casa que daba al patio, de su estudio que daba al patio. Es un pintor de taller, eso no hay que negarlo, ¿de acuerdo? Por eso también muchas veces las luces de sus cuadros hay que entenderlas, ¿vale? Porque cuando un pintor es un pintor de estudio, sus cuadros los vemos como más apagados y decimos, uy, qué oscuro, pues ves que es un pintor de estudio. Cuando es un pintor como Sorolla, al aire libre, se nota muchísimo y eso hay que entenderlo. ¿Os ha gustado este círculo, verdad? Pues aquí comienza él a contar historias. Aquí tenemos el cuadro que le hace muy popular, que se llama Vividoras del Amor. Comienza él a presentarse a certámenes, que como he dicho antes no le becan para ninguna beca en Roma, pero bueno, él se presenta a los certámenes que hay de la Academia de Bellas Artes en Madrid, Barcelona, etcétera. Bueno, ¿cómo no serían las bases de la Academia en esos momentos que este cuadro, que son 4 prostitutas que están en un burdel, están terminando su faena o esperando a la próxima, se lo echan para atrás por inmoral? En Barcelona, que se supone que ellos siempre van por delante en estas ideas porque pegan mucho a la parte de Francia y todos los movimientos literarios y culturales le llegan antes, pues se lo echan por inmoral. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que en Madrid ya hay un grupito de intelectuales, siempre hay un grupito de intelectuales y de rebeldes que te dicen, Julio, tú no te preocupes, vente, porque nosotros tenemos una galería maravillosa en Madrid que precisamente se llama así, Cuadros rechazados por inmorales. Entonces el cuadro tiene tal repercusión, ¿no? por atreverse a representar a 4 prostitutas, a representar ese trabajo, a valorarlas. Y es que Julio, y esto es lo más importante quizás que pueda decir en toda la tarde, es que Julio no pintaba a las mujeres porque fuera un sexista, un fetichista, un machista, un pervertido. No, porque lo que Julio hace con las mujeres es todo lo contrario, las realza. Constantemente reivindica que la vida de las mujeres, en la vida de las mujeres solo tienen en la vida 3 caminos, y es el matrimonio, la vida religiosa o la prostitución, al menos de la época. Vamos a estar en el momento que nos toca, ¿vale? ¿Cómo se llama? El momento, el presentismo lo vamos a ir dejando, vamos a trasladarnos en el tiempo, ¿vale? Entonces él constantemente reivindica eso a lo largo y él en lo que se forja toda su obra. Una vez escuché a un hombre decir que lo importante y lo difícil en un pintor no es que pinte muchos cuadros, sino que pinte muchos cuadros de un solo tema. Y efectivamente es lo que hace Julio. Julio pinta muchos cuadros, pero de un solo tema, siempre reivindicando y realzando la figura de la mujer. De hecho, la llega a pintar en un altar, que en los altares solo vemos a los santos, a los mártires y a figuras evangélicas, pero a las mujeres las pinta en un altar, y ahora lo vamos a ver. Fijaros en la mujer que tenemos más cercana a nosotros.
Fijaros en esa camisa blanca, en esa falda marrón, aunque no la podáis apreciar muy bien, en ese brasero de picón, ¿vale? Porque la conocéis, ahí está, la conocéis, y la vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un personaje, si el ordenador quiere, o yo sé darle, que se llama la Marquesa de Esquilache. Esto es todo un personaje madrileño. Esta señora fue viuda 3 veces, vino de Cuba, había hecho una fortuna tremenda y enviudó 3 veces. No me pregunten cómo, pero tuvo esa suerte. El caso es que tampoco tenía descendencia. Pero es verdad que hizo muchas obras de caridad en Madrid, ayudó muchísimo al reinado de Alfonso XIII, ayudó muchísimo con los nuevos proyectos de tranvía, con la creación de Gran Vía, o sea, sabía muy bien dónde invertir su dinero. Y Alfonso tenía, perdón, que lo hablo yo como si lo conociera toda la vida, don Alfonso XIII tenía la maravillosa manía de, en todas sus fechas de onomástica, dar títulos, marquesados, etcétera. Entonces ella un año lo esperó con mucha alegría. Este año me toca a mí, ¿no? Este año me toca a mí. Abrió el periódico y había un listado de personas, pero ella no aparecía. Y de su puño y letra le escribió a don Alfonso XIII diciéndole: me están llamando de Barcelona, me están presentando unos proyectos muy interesantes, quizás cambie mi residencia de Madrid a Barcelona, etcétera. El caso es que la señora escribe una carta, pero recibe 2. Una del secretario de don Alfonso XIII y otra de Alfonso XIII. El secretario de don Alfonso XIII le dice: señora, no le hemos entregado su carta a su majestad porque entendemos que lo ha escrito usted en un momento muy exaltante y por no hacerla pasar un mal rato, tal. Pero luego recibe otra de Alfonso XIII donde dice: señora, le concedo el marquesado de Esquilache desde el día de hoy, pero por favor el dinero para Gran Vía de Madrid. Esta señora pone de moda en Madrid tener un Julio Romero de Torres, como pongo abajo, un Romero de Torres. Ella lo pone en esas tardes de café, en esas charlas tan literarias y en lo que se dedicaban las señoras de alta cuna, de la capital sobre todo, pues, oye, ¿tiene un Julio Romero de Torres? Pues maravilloso. ¿Qué le hace esto a Julio? Esto le permite a Julio poder quedarse en Madrid muchísimo más tiempo, puesto que ya tiene ahí un trabajo fijo, o sea, que te vayan encargando retratos uno detrás de otro, es maravilloso. Aparte, siempre no olvidemos que continúa con su obra, ¿vale? Esta hoy una influencer, lo que hoy sería una influencer, pero bueno, de la época, ¿de acuerdo? ¿Recordáis el cuadro que le echan en Barcelona de Transport Inmoral? Vividoras del amor, porque eran 4 prostitutas. Bueno, pues 2 años después, la musa gitana, que es una Venus gitana, le dan la primera medalla. ¿Por qué? Porque la academia tampoco tonta no era la Academia de Bellas Artes. La repercusión que Julio ya había tenido en los últimos años, gracias a ese grupo intelectual donde estaba Valle Inclán, Unamuno, los hermanos Machado, Gómez de la Serna, etcétera, etcétera, tenían mucho peso. Entonces vamos a hacer las cosas medio que, porque es que este hombre, pues que se nos va, ¿no? Y bueno, después de esto, como curiosidad deciros que justo por estas fechas se abría el Ritz en Madrid y bueno, hay una foto donde lo llevan como los toreros en hombros, muy orgullosos y demás. Aquí vemos símbolos ya, no muchos, pero vemos símbolos. El collar rojo. El rojo simboliza la pasión, pero toda la pasión. La pasión del enamoramiento, la pasión del sufrimiento, la pasión de Cristo, la pasión del dolor, lo que viene siendo la pasión, no solo la pasión erótica, sino todo lo que conlleva. Y bueno, estas musas se le llamaban cara sucia, y él cuando subía a Madrid decía, y le enseñaba los cuadros, decía que era una joven muy rebelde. Esta joven se dedicaba a vender, creo que flores o algo así por las plazas de Córdoba, y que la estaba pintando, que se le escapaba. Julio se montaba a veces unas películas porque no tenía caballo, y en Madrid contaba que se le escapaba a la joven y que tenía que subir a la sierra en caballo en busca de ella. Julio no tenía caballo, ¿vale? Pero bueno, en Madrid esto divertía, el cómo en Andalucía había ese salvajismo, ¿no?, de alguna manera. El caso es que a esta joven la vamos a ver también un poquito más para adelante, ya muy evolucionada. Aquí comienza a hacer daño. Aquí comienza realmente a decirle a la sociedad, claramente ya me voy a dejar de tapujos y voy a decir lo que quiero decir. Cuando vemos un cuerpo desnudo, no solo en los cuadros de Julio Romero de Torres, sino en cualquier pintor o en la mayoría, porque yo no me voy a pillar los dedos, no lo estamos viendo con una visión erótica, sexual, pornográfica, etcétera, sino como limpieza.
nacemos desnudos, nacemos inmaculados, nacemos sin pecado, nacemos puros y limpios. Entonces, lo que nos presenta este retablo, el retablo del amor, que se hizo una barbaridad de paradojas, de esto se utilizó a nivel político porque había una situación en España tremenda. Bueno, el caso es que si veis abajo tenemos a una joven totalmente desnuda porque es inocente todavía, inocente en muchos aspectos de la vida. Y la acompañan la monja, que viene siendo la vida religiosa, ser beata, que puede ser beata por vocación de soltería, y luego arriba la tenemos como jovenzuela, como vividora, ¿no? Ya está metiendo aquí algunos caminos. Y esto nos lleva a una historia que, aunque no esté compuesta por 3 cuadros, yo sí voy a usar 3 cuadros. Os lo voy a enseñar muy rápidamente y os voy a contar la historia. Lo que os he enseñado antes, digamos, el retablo puede ser el preludio de la historia que os voy a contar ahora. Mirad, yo lo llamaría el primer cuadro de la historia, la primera parte, se llama Las 2 sendas. El siguiente, el pecado, quedaros con la imagen, ¿vale? Y el siguiente, la gracia. El pecado y la gracia están puestos en el Museo de Julio Romero de Torres, los dos juntos, porque eso sí es verdad que es una historia que la una sin la otra no se pueden contar. Pero yo personalmente añadiría Las 2 sendas. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza. Y aquí ya con lo que yo he explicado seguro que ustedes me van a poder decir alguna cosita. Tenemos a una joven que está desnuda por inocencia, ¿verdad que sí? Y su cuerpo se inclina a qué camino de la vida, de los 3 caminos de vida que yo os he más o menos contado, ¿a la vida religiosa o a la vida de la calle? Sin miedo, que no voy a poner nota ni voy a suspender a nadie. ¿A la vida religiosa o a la vida de la calle? Lo que tenemos detrás es una alcahueta, perdón, que igual es una alcahueta. La alcahueta es una madame, ¿vale? Y le está mostrando pues sus joyas en una bandeja de plata, o sea, le está ofreciendo el oro y el moro. ¿Para dónde creéis que esta joven está volcando sus intenciones? Para la madame, para la alcahueta, efectivamente. Además está como quitando la mantilla, como diciendo, no, sí que lo tengo un poquito claro. Con este cuadro quiero enseñaros también otra cosa que vamos a ver en Julio Romero de Torres a partir de ahora, y es que vamos a tener 3 planos. En primer plano, la figura principal, en este caso la joven. En segundo plano, la historia. Y en un tercer plano, siempre vamos a tener a Córdoba, siempre. Y aquí lo tenemos muy claro. Tenemos a la joven, que es la protagonista de la historia. Tenemos la historia, que es que elegimos si la vida religiosa o la vida de la calle. Y al fondo tenemos el convento de los capuchinos, que es la plaza del Cristo de los Faroles, la plaza de los capuchinos, y la Fuensanta, que ahí, bueno, ya es donde van las chicas de la calle, ¿no? Ella elige a la alcahueta porque, hombre, lo que le ofrece, aquí ya está dentro. Ya está dentro. Fijaos qué maravilla de Venus, es preciosa. Y aquí el simbolismo ya es tremendo. Vamos a comenzar por los zapatos. Cuando unos zapatos normalmente se ven bien colocados, esto lo vemos mucho en Goya, cuando unos zapatos se ven bien colocados significa que hay una estabilidad emocional. Cuando unos zapatos están volcados o tirados significa inestabilidad emocional. Cuando unos zapatos están cruzados o mirándose significa que hay un enfrentamiento personal. Todo tiene algún significado, o a lo mejor el pintor lo ha puesto así porque le ha dado la gana, ¿no? Pero normalmente cuando estamos hablando de un pintor simbolista no da pinceladas sin ninguna intención. A los pies tiene una flor, tiene una rosa, la rosa está cerrada. ¿Por qué? Porque es virgen, su Virgo aún está impoluto. Y luego tenemos 4 figuras. Las 4 figuras, que ya la tienen dentro de su burdel, están hablando entre ellas. Una lleva la manzana de oro, la manzana de la discordia, la manzana del pecado. Luego hay otra que está contando con los dedos. ¿Qué está haciendo? Está contando a ver cuánto va a costar el Virgo de esta señorita, a ver cuánto vamos a ganar. La más mayor siempre representa la sabiduría en todos los cuadros, que escucha y observa. Pero luego siempre hay alguien por ahí que te va, esa hormiguita, ¿no? Ese pepito grillo que te está comiendo la oreja, que por mucha sabiduría que tenga la anciana siempre se deja llevar por alguien. El caso es que están creando su destino. Y ella, igual que Narciso murió, se mató a sí mismo de tanto mirarse en el río, que terminó ahogándose por su narcisismo, por su ego, porque se veía tan guapo, ella se recrea en el espejo exactamente igual y tiene el collar rojo.
es totalmente pasión. Le espera una vida de lujo. ¿Qué pasa? Pues que esas promesas luego no son tan certeras. En el cuadro de antes, por decirlo, ella está un poquillo más, a mi manera de ver, quizás porque me siento más identificada, pero más entradita en carne, más fondosilla, más de mejor salud, ¿no? Sin embargo, aquí la vemos mucho más delgada, ya no la vemos desnuda, ya se tapa, como cuando Adán y Eva cometieron el pecado y empezó a darle pudor sus partes íntimas. ¿Y qué está haciendo? Bueno, esta joven ha tenido la suerte de que ha podido salir de la calle y por lo menos ha entrado a un convento. No todas podían decir lo mismo. Es la entrada al convento. Y vemos como, ¿os recuerda una piedad? El descendimiento de Miguel Ángel, tal cual. Italia solo la visitó 2 veces, pero a los maestros italianos les marcaron de por vida. Y además era una persona que no tenía que estudiar mucho para captar rápido las cosas. Vemos que una de ellas la tiene cogida por los pies y la abraza. Puede simular a la Magdalena, a María Magdalena, pero también se puede interpretar como que esa novicia ha pasado por ahí también. Y es otra muchacha que en su momento eligió esa vida y luego entró y la comprende, por eso la abraza. Tenemos otra que la está ayudando simplemente a incorporarse y la del centro, que le está dando su perdón con el índice y el corazón, le está dando su perdón y su bendición para poder entrar al convento, como siempre la edad, la vejez, que simboliza la sabiduría. Y tenemos en un segundo plano a alguien que seguramente será un familiar, una hermana, una prima, con los lirios en la mano. Los lirios aparecen muchísimo en los cuadros de Julio Romero de Torres, y es eso, la virtud de las mujeres. Está de luto, lleva los lirios en la mano y es que su virtud ya no existe. Bueno, pues, la familia tuvo que tener un gran lamento, si esta persona existió. Y al fondo, ¿qué tenemos? Córdoba, como siempre. Aquí lo he puesto porque, bueno, aquí ya empiezan a ocurrirle a Julio cosas muy bonitas para una persona que se dedica al arte y empieza a ser reconocido, ¿no? Que, bueno, se puede empadronar en Madrid, por lo tanto puede pertenecer al Ateneo, le nombran en la Matritense, en la Real Academia Económica de Amigos del País, comienza a frecuentar, por supuesto, los cafés desde siempre, pero ahora con muchísima más continuidad, incluso, bueno, tiene, por supuesto, estos son, lo diré, señalizaciones que hay en Madrid por todos sitios, donde que pues, esto está lleno Madrid de esto, claro, porque es que personajes ilustres y conocidos en Madrid por todos lados, ¿no? Por aquí tuvo su estudio el pintor Julio Romero de Torres, donde vivió, no, pero esto sí que lo tenemos. Incluso hay, que ahora saldrá un poquito más adelante, hay un tiempo que durante 3 años una plaza, la Plaza de los Carros de Madrid, se llama Plaza de Julio Romero de Torres. Lo que pasa es que nosotros aquí sabemos que si tenemos una plaza con un nombre y nos lo cambia un político que ha tocado este año, la plaza se va a seguir llamando como siempre, no como el político de este año haya querido, eso lo sabemos, ¿verdad? Pues con la Plaza de los Carros en Madrid ocurre lo mismo. La Plaza de los Carros es la Plaza de los Carros desde que se fundó Madrid prácticamente, entonces que le pusieran el nombre de Julio Romero de Torres no sirvió de nada, así que volvieron a ponerle el nombre de la Plaza de los Carros. Pero bueno, ahí tuvo durante 3 años su minutito de gloria en Madrid. Este retablo, que ocupa una fachada entera en el Museo de Julio Romero de Torres, se llama Retablo del Amor y es precioso, porque te está hablando de todas las Córdobas que hay en una sola. Tenemos a la Córdoba guerrera, cuya figura al fondo está el gran capitán, a la Córdoba barroca, que tenemos de fondo a Góngora, a la judía, que tenemos a Maimónides, a la cristiana, que tenemos a San Rafael. San Rafael no es el patrón de Córdoba, es el custodio. Sabemos la diferencia, ¿verdad que sí? El custodio es porque, bueno, pues lo digo muy rápido, no importa, no pasa nada, no hay que saberlo todo, para eso estamos aquí, ¿no? El custodio normalmente es cuando se coge a un santo en concreto porque ha ocurrido algo, una epidemia, un desastre, se le reza mucho, se termina por solventar el problema y entonces se queda como custodio de la ciudad, no como patrón. El tema del patrón viene de otra manera, el tema del patrón viene de la fundación de las villas, de los pueblos, de las ciudades. Pero también hay pueblos que aparte de su patrón tienen a su custodio, y es porque en algún momento ocurrió algo, le rezaron
y se ha quedado como el custodio. De hecho, es más conocido que el patrón, San Rafael. Continuamos con la romana, de fondo tenemos a Séneca, la religiosa, que tenemos el Cristo de los Faroles, y la torera, que tenemos al Lagartijo. Hay una curiosidad en este retablo, y es que todas esas esculturas que tenemos en el fondo en Córdoba no estaban, porque el Gran Capitán no estaba en la Plaza de las Tendillas todavía, y Lagartijo todavía tampoco. ¿Qué ocurre? ¿Era un profeta Julio? No. A ver, lo que ocurre es que, como he dicho con anterioridad, toda la familia Julio Romero de Torres está vinculada al arte, a las administraciones públicas, todos son de un alto nivel intelectual. Y cuando se presenta para realizar una escultura, eso lleva un proceso. Eso lo presentas tú en este año y puede que, con suerte, dentro de 10 años veas la escultura en la plaza que tú quieres. Entonces, posiblemente ya se hubiesen abierto los plazos para que los escultores presentaran la escultura del Gran Capitán. De Lagartijo no. De Lagartijo es porque era su amigo y quería ver a Lagartijo y no lo ha llegado a ver, pero lo tiene. Y entonces, lo del Gran Capitán sí, ya seguramente ahí ya se estaban abriendo plazos para la presentación de la escultura del Gran Capitán de Córdoba, que, por cierto, tiene la cabeza blanca y todo lo demás está hecho de otro metal. No es porque le cortaran la cabeza, como se dice, es porque hubo una época en la que todas las esculturas se le pusieron la cabeza blanca. No sé quién fue el rey, no me lo recuerdo ahora mismo, me vaya a perdonar, veis como todo no se sabe, pero no le cortaron la cabeza al Gran Capitán. Eso es una leyenda negra que también circula por Córdoba, que el Gran Capitán de la Plaza de las Tendillas tiene la cabeza blanca porque le cortaron la cabeza en algún momento de la historia. Bueno, pues ya que le ponen una cabeza, que se la pongan del mismo material que el cuerpo, ¿no? No, es que se construyó así, que no tiene nada que ver, leyenda negra. No hacemos nada más que alimentar una y otra vez la misma cosa. Bueno, ¿os acordáis de los primeros cuadros? ¿Os acordáis de la musa gitana, de las vividoras del amor? Lo veíais como pobre, ¿verdad que sí? Como no es un pintor de tanta categoría, pero ¿veis ahora un cambio? ¿Veis una mejor pincelada? ¿Una mejor composición? Ya está dentro de su obra, ya lleva tiempo pintando su obra. Aquí nos presenta Alegría. Estos 3 cuadros los he puesto porque cada uno tiene algo curioso que contar. El de Alegría, por ejemplo, pues tiene la leyenda. De aquí voy a partir para contar una falsa leyenda de Julio Romero de Torres. Y es que Julio pintaba sus musas dependiendo de lo que le gustase de cada una. Si de una le gustaba la cara, pintaba la cara. Y si de la otra le gustaban las manos, cogía las manos. Y si de la otra los pies. Y si de la otra el pecho. Y hacía un Frankenstein. Y como digo yo, los Frankenstein para los políticos. No, Julio Romero de Torres no hacía Frankenstein con sus musas. Lo que puede ocurrir es que cuando una musa, una joven, alguien que esté posando ya durante 5 horas en la misma postura, se tiene que ir porque cobran por hora o por trabajo, etcétera. Y en algunos casos, por ejemplo en el del guitarrista, donde vemos el cuadro de Alegría, ¿qué guitarrista, qué persona es capaz de mantener esa posición marcando los tendones, apretando los dedos, que no sé si habéis cogido una guitarra, pero eso duele mucho, en el traste, marcando la cuerda, que se vean las venas y los tendones? No hay quien lo haga. Entonces, pues claro, si su hijo está por allí y le dice: oye, Rafaelillo, ¿por qué no me posas para las manos? Vale. O su hija, la joven que vemos en el suelo es su hija, que le está el rostro, bueno, pues porque le sirvió como musa. Que también se cuenta, y esto lo he leído, que hay un escritor extranjero que dice que cuando llegó a Córdoba dio un paseo por Julio Romero de Torres. No tenía con Julio Romero de Torres, que por lo visto Julio no tenía nada mejor que hacer que llevar a un inglés a recorrer Córdoba, y que le iba tocando de puerta en puerta, le iba diciendo: te voy a enseñar los ojos más bonitos de Córdoba, te voy a enseñar las manos más bonitas de Córdoba. Eso es mentira, ¿vale? Eso no tenía Julio tiempo para hacer eso, ni eso es verdad. Las musas eran íntegras. La segunda la he puesto porque aquí quiero decir otra cosa, y es que cuando Julio pinta a una mujer, tenemos que ponernos a pensar si está pintando a una mujer o está pintando a Córdoba, porque utiliza a la propia mujer como símbolo para mostrarnos a su queridísima Córdoba. Esta mujer del centro, que vemos de mantilla rezando, nos está representando a Córdoba, y detrás tenemos, pues lo que he dicho, lo que digo siempre: primer plano, escena y a Córdoba estructuralmente hablando. Y el que tenemos de contrariedad
si hay que hablar de algunos amores de Julio Romero de Torres, quizás sea esta señora. ¿Por qué? Porque cuando fue a Argentina con unos 24, 26 cuadros, los vendió todos salvo dos. Contrariedad, y el de Santa Inés, porque su madre era devota de Santa Inés y se lo trajo. ¿Por qué no vendió este cuadro? Parece ser que sí, que tuvo una relación con esta señora. Pero vamos a lo bonito del cuadro. ¿Qué nos dice? Porque la veis bien, ¿verdad? Cuando vayamos a ver un cuadro de Julio, nos fijamos en su figura principal, la que está en primer plano, pero en los ojos. Y de ahí vamos a ir haciendo una espiral. Vámonos a los ojos de ella. ¿Cómo están los ojos de ella? Más triste imposible. Nos está transmitiendo tristeza. Tiene un pecho al aire. Os sonará la libertad y el pueblo, ¿no? ¿Qué significa un pecho al aire? El ansia de libertad, un poquito de libertad. ¿Pero en qué está encasillada? Que no está mostrando en el espejo. Está encasillada en algo, en un matrimonio que no quiere. Tiene una estabilidad, tiene un techo, tiene comida, tiene joyas. Hay una serie de utensilios femeninos, pues con lo que nos decoramos las mujeres, ¿no? Con lo que nos vestimos las mujeres y tal. Pues un matrimonio en el que no quiere estar. Y te lo está mostrando. Te está diciendo: estoy triste, ansío libertad y estoy encerrada en esto. Es continuamente una historia, es continuamente una copla. ¿Qué son las coplas españolas? Son historias, sobre todo historias de amores y de desamores y de líos amorosos y de tres personas y de muchísimo, pero son historias. Recordad que tiene ese gusanillo de que quería ser cantado flamenco, pero en el estómago tenía un duende que iba por otro camino. A ver, ¿de tiempo cómo vamos? Regular, ¿no? Muy regular. Pues nada, aquí tenemos el cartel que he dicho antes que le encargaron. Me voy a ahorrar todo el repertorio que hay detrás, pero bueno, son simplemente detalles de que si de premios, con decoraciones, etcétera. Pero este cartel es que es muy importante porque pues gusta ver a España unida, y España se unió para poder recaudar a las viudas de este desastre. Y Julio también tuvo su época religiosa. Aquí tenemos a la Samaritana, a la Magdalena. Bueno, la chica de la navaja no es de la época religiosa, pero bueno, la Samaritana. Es lo que he dicho antes, resalta a la mujer. Jesús le está hablando. Jesús o la figura bíblica, da igual, le está hablando. Pero sin embargo él resalta a la mujer. La luz le enfoca a la cara de ella. Y le está alguien predicando la palabra de Dios y lo tiene como en un segundo plano. No está criticando la religión, ¿eh? De hecho, voy a aprovechar para decirlo, Rafael Romero Barros, el padre de Julio Romero de Torres, era masón. O sea, que tenían una cultura de arriba abajo y en ningún momento faltan al respeto, son súper respetuosos con todo tipo de creencias y de ideas, etcétera. Nunca critica a la religión, pero la está resaltando a ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera a ella no la están dejando decidir, le están diciendo, le están hablando. Julio ansiaba la libertad en la mujer. La Magdalena, bueno, es una figura, a mí me gusta mucho la Magdalena, pero bueno, es que lo mío con Julio es personal, así que tampoco voy a poneros en un... Y luego la chica de la navaja. La navaja siempre va a simbolizar la muerte, por supuesto, y los celos. Esto va a ser en la continuo de aquí en adelante. En las coplas, porque los cuadros, ya hemos empezado hablando de cuadros, y estamos terminando hablando de coplas, pero es que es lo mismo, y estamos leyendo cuadros, no importa, se puede hacer todo de la misma manera. Aquí os pongo ya en otra más grande para que veáis pues la imagen que os puse al principio, ¿vale? Este era el estudio de Madrid, el estudio era un señor estudio, vamos. Y aquí os pongo, que seguro que os sonará alguna, las mujeres de los carteles de los explosivos. ¿Os suena la de la pistola? Es la más conocida por aquí, por Andalucía, desde luego. Yo la vi de pequeña, ¿eh? Y me impactó muchísimo, porque conozco a Julio desde pequeña. Conozco a Julio, ya quisiera. Conozco la obra de Julio desde pequeña. Entonces yo ver a una mujer de Julio Romero de Torres, que yo no sabía lo que era un explosivo, ni siquiera, pero claro, estamos en 1925. Tenemos que tener presentismo histórico, lo tenemos que dejar de un lado y tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y aquí os traigo, para que veáis que no solo pintaba mujeres morenas, que también las pintaba rubias. ¿Veis al galgo negro? Ahí tenéis a Pacheco. Pacheco también posó para Julio muchísimas veces. El cuadro que tenemos a la izquierda
Maravilloso, está en el Casino Real de Madrid, está muy bien conservado. Y bueno, estos son encargos. Es la misma musa, la señora rubia es una marquesa, es la misma musa. En uno está posando como una señora, tal cual, y en la otra como la diosa Diana. ¿De acuerdo? Aquí tenemos al arcángel San Gabriel, pero es una mujer. Y en un altar. Qué machista, ¿no? No, es lo que os he dicho antes. Era raro ver en España, por supuesto, si a ti te encargan, de hecho, lo criticaron una barbaridad, al arcángel San Gabriel que lo pintaran como mujer. En España era muy difícil, poco a poco se fue haciendo, pero en Francia y en todo esto ya se hacía, ya lo habían hecho, ya se habían representado a mujeres como personajes principales, da igual si hombre o mujer, pero como personajes principales. ¿Os gustan los toros? Bueno, cuando un torero tira, se me olvida siempre el nombre, la montera al ruedo, ¿no? Depende de si cae boca arriba o boca abajo, va a tener suerte o no. Lo que vemos aquí no es una montera, pero un sombrero cordobés, que simboliza al hombre. Y está boca arriba. ¿Qué quiere decir? Que de eso no va a salir nada bueno. Se llama Rivalidad, el título ya lo dice todo. Y tenemos a dos jóvenes, a dos mujeres. Y además dos mujeres muy distintas, porque lo podemos ver, porque yo ya os he enseñado a leer cuadros de Julio Romero de Torres, ¿a que sí? La que está de perfil, ¿qué diríais que tiene? ¿Que es introvertida o extrovertida? Extrovertida. La que nos está mirando de frente, miradle la cara. Un poquito más tímida, ¿no? Cada uno ofrece lo que tiene, cada uno ofrece su vida, su recorrido. Efectivamente, la que está de perfil es una bailaora, ¿vale? Y tiene sus carnes prietas del ejercicio que hace y es una mujer muy segura de sí misma y no le importa posar en todos los aspectos y con su cara altiva, etcétera. Sin embargo, la pobre, la otra, está apartando la cortina, está como atemorizada, está un poquito miedosa y está mirando con ojos, con la mirada perdida. Están rivalizando por el amor de un hombre. No sabemos a quién eligió el hombre, igual le gustaba de cada una algo diferente. Y como siempre detrás, Córdoba y las naranjas. Más historia, la Buenaventura. ¿Sabéis lo que simboliza el 5 de oros cuando te echan el tarot o la Buenaventura? Pues que te van a dejar, que tu amor se va ahí o por otra persona, te está engañando, pero que te van a dejar. Aquí hay dos amigas, se están echando la Buenaventura, ella no quiere mirar la carta, está así, no quiere saberlo, sí, bueno, lo sé, pero yo no quiero verlo, no quiero reconocerlo. Detrás la tenemos implorando, la veis de rodillas, suplicándole al mozo que no se vaya, pero es que más atrás aún, en el quicio de la puerta, la tenemos todavía esperando. O sea, esa es la vida que le espera a esa joven a la que le echan la Buenaventura, se tira toda la vida esperando a que el amor de su vida vuelva. Aquí tenemos a Naranja y Limones, que bueno, esto es un poema de Manuel Machado. No, por el tiempo no lo voy a leer, pero es muy bonito. Y voy a aprovechar para decir que, igual que los Becker, tenemos a Gustavo y a Valeriano, que con los Romero de Torres tenemos a Julio y a Eduardo, pues que con los Machado tenemos a Antonio y tenemos a Manuel. Manuel era un poeta buenísimo y tiene unas poesías preciosas. Antonio era como más nostálgico y lo que le pasó con su mujer pues tampoco le ayudó mucho. Aquí tenemos a una falsa inmaculada. Digo falsa inmaculada porque no es una inmaculada, es una Asunción. Abajo, que apenas se ve, hay un féretro. Lo que pasa es que los ropajes parecen que son una inmaculada. Esto se lo encarga el Ayuntamiento de Córdoba, Julio Romero de Torres, y está en la muralla de la Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Qué ocurre? Que lo que actualmente hay no es el original de Julio, es uno hecho por su hijo, tal cual. El original de Julio está en el Museo de Julio Romero de Torres. No sé si lo vais a ver bien, pero de verdad que sería para verlo. El cuerpo de esta mujer es carne pura. El color es, aquella no se parece a la musa gitana, tan amarillenta que veíamos al principio. Ya ha evolucionado su técnica. Su simbolismo y lo que él quería ya lo ha sacado. Su obra ya está ahí, ahora está mejorando. Está sobre una lápida. Bueno, se llama Ofrenda al arte del toreo. Está sobre una lápida. Y la lápida pone Belmonte, Lagartijo y... No, perdonad, pero no sé quién pone el otro. Amigos suyos toreros, ¿vale? Aquí veis el cambio que os estoy diciendo. Fijaos cómo evoluciona, fijaros cómo evoluciona. Y es que cuando él comienza a hacer su obra, tiene que empezar, digamos, desde cero, todos los conocimientos y todo lo que tenga aprendido. No es lo mismo copiar que sacar, ¿vale? Porque copias igual, pero cuando sacas de aquí tienes que evolucionar, tienes un proceso.
el cambio es tremendo. Fijaros los zapatos. ¿Veis cómo están enfrentados a los pies? Están enfrentados el uno con el otro. Esto lo cuento, es una anécdota que me gusta contarla. Yo dije que la musa gitana en una conferencia estaba más hermosita que la nieta de la Trini. Y entonces al revés, perdón, dije que la nieta de la Trini estaba mucho mejor pintada que la musa gitana. Y una señora me dijo, pues yo la veo mucho más delgada. Pues lleva razón, la señora llevaba razón. Y digo, pues mire, lleva usted razón. ¿Sabe por qué la nieta de la Trini está mucho más delgada? Pues esta joven que existió realmente de Córdoba, la casaron en contra de su voluntad con un hombre mucho mayor que ella, que no amaba y que encima le pegaba y la maltrataba. Y en su mano tiene la navaja. ¿Recordáis lo que os he dicho del símbolo de la navaja? La mataba, la asesinaba. Lo asesinó, ¿de acuerdo? Entonces, tanto sufrimiento por algún lado tiene que salir. O sea, la muchacha está delgadita porque las irritaciones. ¿Recordáis las vividoras del amor? ¿Recordáis que os dije que os quedarais con esa joven, esa camisa blanca, esa falda marrón y ese brasero del picón? Pues ahí tenéis a la chiquita piconera. La chiquita piconera no salió de la nada. La chiquita piconera ya estaba pintada. Es una prostituta. Una prostituta que tiene unas medias maravillosas, que me encantan y que yo todavía no la he encontrado en ningún sitio. La chiquita piconera se llama Doña Teresa, y Doña Teresa no tuvo ningún romance con Julio Romero de Torres, al menos carnal. Y no lo tuvo por la sencilla razón de que cuando Julio pintaba a Doña Teresa, era en la casa, ya estaba enfermo. Julio murió en 1930, a los 55 años, por una enfermedad hepática, si es que apenas podía levantarse de la cama. Y la Doña Teresa tenía 13, empezó a pintarla con 8 años, pero en esta época tenía 13, 15 años. Su mujer estaba allí. Yo no voy a decir que ahí no hubiese un amor platónico, claro que hubo muchas horas posando para un maravilloso pintor y recíproco, ahí no vamos a entrar en los corazones, pero de ahí a un amorío, pero bueno, que digan lo que quieran. Esto lo tengo que decir, porque es que en muy breve, el 13 de junio, tenéis aquí el Festival del Cantejondo, que en 1922 puso el galardón Manuel de Falla junto con, Gómez de la Serna, que fue el que le impulsó, pero Manuel de Falla sí fue el pionero, el que no tenían ni idea de que eso fuese a tener la repercusión que tuvo. Me gustaría contar la historia, pero estoy mirando el reloj, no puedo, doy por hecho que ustedes, como buenos granadinos y como buenos cuneros del Cantejondo y de lo que ese certamen dio al mundo, lo conocéis, ¿verdad que sí? Vale. Aquí ya, esto es un año antes de fallecer y lo voy a decir muy rápido. Vemos por supuesto, que es el Cantejondo. Es una pena enorme del corazón a no poder más, y eso es lo que es este cuadro. La joven que tenemos en el centro representa Córdoba. Córdoba con su guitarra, Córdoba con su mantilla, en lo alto de un altar. Lo que tenemos detrás es la joven de Mira qué bonita era, que casi más que esa joven es él mismo, porque ya va a fallecer, le quedan meses de vida. Los que están a sus pies y a su cabeza son sus propios hijos, su hija Amalia y su hijo Rafael. Pacheco, que aúlla el dolor, por eso sabemos que esa joven se siente identificado él con ella, es él en realidad, porque su fiel amigo Pacheco está llorando por él. Y luego tenemos la historia de la copla, la historia del Cantejondo. Al fondo, muy fondo, hay unas jóvenes que están paseando. Una de ellas ve a un joven, se enamora, se van de picnic, tontean. Aquí ya en un primer plano los vemos que se están abrazando, besando, entregándose amor mutuo. Y luego hay un salto muy grande desde esa posición a cuando él, con la navaja, por celos, la asesina. Pero es que podemos adivinar por qué la asesina. Y podemos adivinar lo que ha sido la relación de esta joven. Lo que lleva puesto no es su mortaja, la acaba de matar, no está en un ataúd, no la ha vestido nadie, estaba vestida de luto, es decir, llevaba una vida de luto, llevaba una vida de pena, de miseria, y además se encerró, se agarró a lo que pudo. La cruz resalta mucho del cuello, ¿la veis? A la fe, porque no le quedaba otra, termina muerta pues porque los celos le pueden, y él termina preso de la locura, porque le está mirando con unos ojos de loco tremendo. Aquí tenéis el cuadro de Santa Inés, historia que me gustaría contar, pero que no puedo, porque también es muy bonita la historia de Santa Inés, que es el cuadro favorito de la madre de Julio Romero de Torres, y como he dicho antes, el amor que esa familia se tenían de padre a hijos, de hermanos y tal, y el respeto era mutuo, y aunque pudo venderlo, le dijo: mamá, aquí lo tienes. Y aquí tenemos en el en la Academia de Bellas Artes a Julio Romero de Torres, y imágenes que, como he dicho, su mayor obra para mí fue
lo que consiguió que se le quisiera, tanto en Córdoba como en Madrid, los paseos por la Plaza de los Capuchinos, el Cristo de los Faroles, y este monumento, que lo hemos pagado, vamos a meternos todos los andaluces, se construyó un año después del fallecimiento de Julio Romero de Torres a base de donaciones. Todos los días en el periódico salía donde podía hacer una donación, no solo andaluces, cordobeses, andaluces, madrileños y muchos españoles. Esto lo hemos construido nosotros, no lo ha construido ningún político, ¿vale? Así que es nuestro. Cuando Julio fallece, tengo que decirlo, cuando Julio fallece, toda su obra la deja en herencia a los cordobeses. Ahora es del Ayuntamiento de Córdoba, pero se la deja a los cordobeses. Aquí tenéis a Julio, que hemos visto a muchas mujeres de Julio, que mal suena eso, pero hemos visto a Julio, ¿no? Y bueno, esa monja regalaba, cuando se le casaba algunos amigos, regalaba a la mujer regalaba un retrato de la mujer vestida de monja. Era una indirecta tremenda a la mujer, como diciéndole, no sabes dónde te has metido. Lo hizo varias veces. De hecho, el último cuadro que está pintando, que está en el Museo Julio Romero de Torres, es la chiquita piconera, doña Teresa, posando para un encargo, y no está terminado. Las manos no están terminadas, la iba a terminar su hijo Rafael. Parece ser que cayeron en la idea de vamos a dejarlo así, y bien que hicieron, porque está bonito, porque así terminó, pues ya está, ¿no? Pero es muy curioso porque tenía esa picaresca, ¿no? Te voy a hacer un regalo. Bueno, aquí le vemos pintando demás, aquí le vemos pues cuando le ponen el nombre a la plaza, que os he dicho antes en Madrid, ahí hay muchas musas que si nos plantaríamos, etcétera, 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 y nada más, que es que deciros que espero que a partir de ahora, ahí tenemos Julio Romero Torres, que es donde quería llegar, ¿vale? Gracias por tanto, maestro, y hasta siempre. Yo espero de verdad de corazón que os haya gustado la conferencia, que conozcáis un poquito más de Julio Romero de Torres, que ahora cuando veáis algún cuadro de Julio Romero de Torres sepáis interpretarlo, sepáis leerlo, sepáis mirarlo, desde dónde partimos, hacia dónde vamos, cuántas partes tenemos, qué nos cuenta la historia, etcétera, y que no veáis un cuadro, ni ningún otro, pero sobre todo un cuadro de Julio en 5 minutos. Muchísimas gracias por vuestra atención.